Muy buenas noches, feliz año, soy Marilena Vega y es un gusto que nos acompañe. Y bueno, pues saludando a Darío Celis, compañero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien. Feliz año, Darío. Igualmente, feliz 2019. Muchas gracias porque nos está acompañando. Así es, bueno, pues sin más preámbulo, comenzamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no habrá gasolinazo a lo largo del 2019 y que la gasolina solo tendrá un aumento de precio conforme a la inflación, por lo que dicho incremento sería solo de 40 centavos al año. El Banco de México informó que en el periodo de enero-noviembre, las remesas familiares acumularon 30.527 millones de dólares, monto que significó un aumento de 10.89% frente a igual periodo del 2017. El Banco Central refirió que en el cierre del 2018, las reservas internacionales registraron un incremento acumulado de 1.807 millones de dólares con respecto al 2017, cuando se ubicaron en 172.802 millones de dólares. En febrero iniciarán los trabajos de mantenimiento de una de las dos pistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para lo cual se destinarán 147.3 millones de dólares. Comenzamos un año nuevo, lleno de desafíos, lleno de retos, pero también de grandes oportunidades. Vea lo que le preparamos. La perspectiva económica de México para este 2019 muestra una complejidad en la economía global. Tasas de interés de Estados Unidos, presiones internacionales y bajo crecimiento a nivel global amenazan la economía mexicana. El comienzo del régimen de Andrés Manuel López Obrador supone complejidad y el reacomodamiento de las estructuras en el aparato de gobierno. Y mientras cada quien toma su lugar, el crecimiento de la economía estimada será menor. De cuando mucho, 2%, según el presupuesto de egresos para este nuevo año. Una perspectiva de desaceleración de la economía mundial por incremento de tasas de interés de Estados Unidos y del que México no pudo sustraerse. En diciembre, el Banco de México volvió a argumentar las tasas de interés y el costo del dinero llegó a la cifra histórica de 8.25%. Así empezamos el 2019. Las perspectivas económicas de México para este nuevo año se presentan como un desafío importante para el gobierno de la Cuarta Transformación. 2019, ¿cuál es el panorama en economía que nos presenta el nuevo gobierno? Para platicar de esto y mucho más, nos da muchísimo gusto saludar al doctor en economía, Jorge Chávez Presa. Muchísimas gracias, Jorge, por acompañarnos. Muy buenas noches y feliz 2019. Muy buenas noches, Marilena. Muy buenas noches, Darío. Buenas noches. Feliz año. Igualmente. Hagamos del 2019 lo mejor que se puede. Oye, 2019, ¿cuáles son los retos? ¿Qué es lo que podemos esperar en este año? Bueno, 2019, como ya lo está haciendo lo que hemos vivido, es muy complicado. Y es complicado por lo que estamos enfrentando en el exterior. La economía de Estados Unidos se está debilitando. La pugna entre Estados Unidos y China no le hace nada bien a este contexto. Y lo menciono porque México es una economía pequeña. ¿Cómo podemos imaginarnos una economía pequeña? Es un pequeño barco que va al lado de grandes transatlánticos. Y cuando estos grandes transatlánticos hacen olas, a nosotros nos mueve muy fuerte, nos introduce inestabilidad. Y el precio del petróleo, la situación en Medio Oriente, la situación en Europa, el Brexit, todo eso, no hay un entorno externo que digamos que sea muy favorable. Entonces, desde ahí empieza el problema para nosotros, lo cual significa que en México tenemos que hacer las cosas mucho mejor para que a todos los mexicanos les beneficie. Ya lo decías, México está muy expuesto sobre todo a choques externos. El costo del dinero va a ser más alto. Hay indicios de recesiones en algunas economías. La economía, ¿cómo debería ser manejada en ese entorno tan nebuloso, tan complicado? En ese entorno, lo que mejor puede hacer el gobierno federal con su política económica es manejarla con gran estabilidad. Creo que lo más importante que vimos en el momento de la aprobación, vimos para empezar un relevo ordenado en la Secretaría de Hacienda. Vimos
que llegó un equipo profesional a manejar la Secretaría de Hacienda y eso yo creo que nos debe dar tranquilidad. Nos debe dar tranquilidad, entre otras cosas, también por el marco institucional que hemos armado los mexicanos durante ya varias décadas, es que el endeudamiento público es una variable, es la única variable nominal en términos absolutos que se aprueba, es el ancla, y mientras la administración federal busque no rebasar, porque además no tiene autorización del Congreso, ese techo de endeudamiento que es menor de 500,000 millones de pesos, que es menor en términos reales al último endeudamiento neto que pidió y se le aprobó al presidente Peña Nieto, si eso lo logran y si logran transmitir que a como dé lugar van a respetar ese techo de endeudamiento, ya tenemos parte del camino, quizás hasta más de la mitad del camino andado. Hoy en día el crecimiento económico depende del sector privado, depende de las empresas micro, pequeñas y medianas. Las actividades económicas, las actividades productivas, los empresarios, por decirlo así, necesitan buena infraestructura pública y necesitan buena infraestructura pública para que esa infraestructura les dé buenos servicios y puedan transportar adecuadamente su mercancía, puedan transportar su mercancía con seguridad. Todo eso es lo que va generando que telecomunicaciones, por lo tanto necesitamos buenos reguladores en la actividad económica. Ya Banco de México va a tener 2 nuevos integrantes en su junta de gobierno. Entonces, en la medida que también Banco de México nos asegura a los mexicanos que va a bajar la inflación y que va a respetar su mandato constitucional, que es proteger nuestro poder adquisitivo, todo eso nos va a ayudar. ¿Qué podría hacer ese arranca el gobierno, en realidad este 2019 ya con fuerza? ¿Qué podría hacer junto con la iniciativa privada para fortalecer esta economía interna y que no nos afecte tanto este choque exterior, Jorge? Mariana, qué buena pregunta haces. Yo creo que lo que debe hacer o lo que nos gustaría como economistas ver es que el sector privado con el gobierno lleguen a un acuerdo de que los 3 órdenes de gobierno deben coordinarse para dar mejores servicios públicos a los 3 órdenes, a los ciudadanos. No somos ciudadanos municipales, no somos ciudadanos estatales, no somos ciudadanos federales, solo somos ciudadanos que nos deben atender esos 3 órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal. Y hoy vemos duplicidades o vacíos. La sociedad, las actividades económicas sí necesitan al gobierno, pero necesitan al gobierno para que propicie el orden, para que pueda incluir a más personas. Yo creo que el reto, y eso me gusta muchísimo de quienes llegan en la nueva administración, de que hablan de inclusión, hablan de inclusión social, pero no nos han dicho cómo van a lograr esa inclusión social. Esa inclusión, muchos lo hemos visto así, se llamaría que estén en la formalidad, que estén y obtengan empleos en la formalidad. Esperemos que este programa para jóvenes que se han aprobado, tanto para los que tienen becas, van a recibir becas, como aquellos que van a ser incorporados a empresas, puedan adquirir esas competencias y habilidades que les permitan ser productivos. El país necesita de una fuerza laboral que esté gozando de seguridad social, y en ese momento, cuando estén gozando de seguridad social, ya los habremos incorporado o habremos quitado varias de las 7 carencias con las cuales nosotros clasificamos la pobreza. La parte energética, Jorge, ¿qué opinión te merece? Buena parte de los recursos del presupuesto de este año estarán destinados a la Secretaría de Energía, a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad. Ahí tengo yo una posición muy clara, Darío, y también qué bueno que lo haces. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos, ya lo aprendimos en el pasado. Poner todos los huevos en una canasta es muy malo. Hay que dar conservación y mantenimiento a las refinerías para reducir las importaciones de gasolinas, que junto con las importaciones de gas natural han hecho que tengamos una balanza petrolera, una balanza de hidrocarburos negativa. Vamos a producir más gasolina y vamos a ayudarle más al país
poniendo y elevando el índice de utilización de las refinerías existentes. Jorge, todo este panorama que estamos viendo, ¿cómo nos afecta o cómo va a influir en nuestro bolsillo a aquellas personas que no somos empresarios ni inversionistas? Bueno, por eso, ojalá lo pudiera saber, por eso es muy importante lo que vaya a hacer Banco de México. El Banco de México nos tiene que proteger, porque así lo pone la Constitución, es su mandato, es su razón de ser, tiene que cuidar nuestro poder adquisitivo. Y para ello también el gobierno federal, con sus programas, tiene que ser un buen regulador para promover competencia, tiene que haber supervisión de las instituciones financieras. Depender entonces de las medidas que se van a tomando durante el año. Nadie actúa solo en la economía, todos dependemos de todos. Gobierno del sector privado, porque si el sector privado no produce, pues no va a haber impuestos. Y a su vez, si no reciben estos impuestos y estos impuestos no los transforman en bienes y servicios públicos, pues al sector privado le van a hacer la vida mucho más costosa. Rapidísimo, ¿tus pronósticos en materia económica? ¿Crecimiento? Bueno, espero que se logre el 2% de crecimiento económico. Lo veo difícil, fundamentalmente porque el inicio del año siempre en una administración siempre es lento, entonces por el lado del gasto de gobierno no lo va a haber, pero sí es posible. Yo creo que la inflación sí la van a reducir, aunque no a la meta que estamos todos esperando, que es 3,5 o 3%, que lo necesitamos para proteger el poder adquisitivo. Tasas de interés, las tasas de interés van a seguir subiendo. Y esos son los principales consumidores también de presupuesto público. Claro. Para 2019, el gran beneficiario del presupuesto público, y eso nadie lo ha discutido, no se discutió, fue el aumento en el costo financiero de la deuda. Entonces, por esa misma razón, y para que a todos nos ayude, para que las personas puedan acceder a créditos hipotecarios, créditos personales, no se les vea repercutir en tasas de interés y con eso no afecten su presupuesto disponible. Jorge Chávez Presa, muchísimas gracias, un gran economista, voz autorizada en esta materia, por acompañarnos aquí en Muchas gracias. Buenas noches. Muchos elementos que pueden hacer sombra en la economía, ¿no, Darío? Pero también grandes oportunidades. Sí, como todo en esta vida, para algunos son problemas, desafíos, pero para otros oportunidades. Gracias que nos haya acompañado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Darío. Lo esperamos el próximo miércoles en Índice Económico. Hasta entonces.